Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Hermano, hermanita, misionero, predicador, Dios te bendiga. No bajes la guardia, no bajes las manos. Para el evangélico no hay descanso. Sabes, hermano y hermana, que el éxito del evangélico no está como inició, sino como terminó. Allí se ve el éxito. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahí está el éxito del evangélico, del ministro, del predicador, no como inició, porque no todos se mantienen, sino como finalizó su carrera. El diablo nos odia. Acordémonos que él fue el líder de alabanza allá en el cielo. Él era el líder de la alabanza y nos odia porque él quisiera la adoración. Entonces el blanco somos tú y yo. No dejes de ayudar, no dejes de orar. El día que digas que te tomas un descanso, el diablo solo espera un par de segundos. Él es maestro de engaño y busca cómo botarte. Mira a David, al rey, cuando ya Dios le había matado a Saúl, a todos sus enemigos, se tomó su descanso. Muchos teólogos dicen que él tenía 16 mujeres. ¿Por qué no mandó a traer una de esas mujeres? Sino que el diablo astutamente le puso esa carnadita, como decimos, a Betsabé, y lo hizo pedazos. Ahí quedó escrito. Así es que no durmamos. No bajemos la guardia. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora, hermanos, a ver este estudio con la ayuda del Señor. Se llama el estudio para el día de hoy: el precio del discipulado de Jesucristo. El precio del discipulado de Jesucristo. Y para ello vamos a tomar la Biblia, el capítulo 14 de San Lucas, del verso 25 en adelante. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y a su madre y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el verso 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Te leí Lucas 14, 25, 27 y verso 33. El precio del discipulado de Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo bueno que eres. Espíritu Santo, en el nombre tuyo, pongo en tus manos este estudio. Habla a mi vida primeramente, habla a mis hermanos alrededor del planeta, habla ya al misionero, habla al evangelista, habla al predicador. Allá donde esté el amigo preso en un hospital, habla, Señor, en el nombre de Jesús. Rescata la vida, Dios mío. Gracias por todo. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. El precio del discipulado de Jesucristo. No es fácil. Que vos decís que ya tengo 40 años y voy a tomar mis vacaciones, un error. El predicador, el discípulo de Cristo, no tiene descanso y es hasta que Dios se lo lleva o cuando Cristo venga. No hay retiro. Como muchos dicen de que ahí en Estados Unidos estuve escuchando que hay predicadores que a los 54 años se retiran, a los 60, ¿y a qué van?
Pues esos van a caer en manos del diablo, porque el día que tú bajes la guardia, ese día el diablo te sigue los pasos. Si tú eres seguidor de Cristo, él te sigue los pasos y te va observando. Este dejó de orar, de ayunar, de congregarse. Y como es padre de mentira, te cae con todo. Somos el blanco de él. Señor lo reprenda, Satanás. Bueno, el precio del discipulado de Jesucristo. ¿Por qué puse este tema? Primero entendamos qué es ser un discípulo, un concepto de discípulo. Yo encontré que es una persona que aprende de un maestro y sigue y defiende las ideas de su doctrina, al cual está siendo enseñado. En el cristianismo, ser discípulo implica también una lealtad y fidelidad a Jesucristo, seguir sus enseñanzas y esforzarse por vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Sabes que la palabra de cristiano viene de seguidor de Cristo? Los que somos cristianos seguimos a Jesucristo, Él es nuestro maestro. Aquí en este capítulo 14, hermanos, Jesús venía hablando de una parábola de la gran cena que invitó, dice, a muchos, dice, verso 16 del capítulo 14 de Lucas. Hizo una gran cena y convidó a muchos, invitó a muchos. Así como es el evangelio, es para todos. Dios está llamando hasta el día de hoy a que el hombre venga, se arrepiente y se entregue a Cristo y se escape de las garras de Satanás. Porque si tú estás sin Cristo, sos presa fácil del diablo. El diablo, y si tú eres hermanito y te tomas unas vacaciones, él está esperando que te salgas de la iglesia para afuera a agarrarte con todo, porque bajaste la guardia. Eso espera el diablo, son segundos. Dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién se devora. Ten cuidado. Entonces, los seguidores de Jesucristo, nosotros seguimos sus enseñanzas y nos vamos a esforzar por vivir de acuerdo a sus mandamientos, a su palabra. No es fácil, pero sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Jesús venía hablando en este capítulo 14 de la parábola de la gran cena. Y dice que invitó a muchos, dice. Todo estaba ya preparado para que llegaran todos sus invitados a comer, porque Dios es bueno. Pero mira lo que pasó en el verso 18, dice que todos a una comenzaron a poner excusas, y ese es el gran problema. Ese es el gran problema de hoy en día. Tanta excusa para que tantos que hablan de santificación, de no al pecado, tanta excusa. ¿Cómo para ir a pecar no ponemos excusa? Pero muchas personas así viven, solo poniendo excusas. Hermano, le toca servir, hermano, le toca predicar, hermano, vaya al baño, hermano, le toca bienvenida. Solo excusas el hermanito, que es su trabajo, que es mi familia. Ya vamos a ir viendo eso. Dice el verso 18 que todos comenzaron a poner excusas. Y fíjate el primero lo que dijo, verso 18. He comprado una hacienda y necesito irla a ver. Te ruego que me excuses. ¿Cómo solo alguien que esté mal de la mente, va a comprar una hacienda y antes de comprarla no la va a ir a ver? Esta era una excusa. Además era una cena, era noche. Esta era una excusa que estaba poniendo este. El otro dijo, imagínate, en el verso 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otra excusa. ¿Cómo vas a creer que vos vas a comprar? Yo fui ganadero, bueyes, ganado, y después de que los compras los vas a ir a probar. Se prueban antes, los vas a ver cómo trabajan. Otra excusa, además esta era una cena, era de noche, esa era otra excusa. Y el otro, mira lo que dijo, verso 20. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Imagínate, esa era otra excusa, porque si era una cena, era algo, pues, que para él le iba bien, pues ir a cenar con su esposa, se acababa de casar. Es que para todo ponemos excusas, hermano. Como te digo, para ir a pecar no ponemos excusas. Ahí somos títeres del diablo. Yo así era, por más de casi 30 años pasé, donde el diablo me llevaba como marioneta.
Ahí no ponía excusa, amanecía pecando, anochecía pecando, vivía pecando, semana a semana, no ponía excusa. Pero hoy para el Señor, ¿por qué vamos a poner excusa, hermanitos? Entonces, el precio del discipulado es Jesucristo. Lamentablemente, hermanos, ¿por qué tanta excusa? Porque no todos, oí que se te quede esto en la mente, hermanito, hermanita, no todos son discípulos de Cristo. La mayoría son seguidores impulsivos. No todos son discípulos de Jesucristo. La mayoría son seguidores impulsivos. Porque un seguidor huye de responsabilidades, tiene otros intereses por medio. Ese es el gran problema, estos que ponían excusa. Por eso Jesús aquí dice que iban grandes multitudes. Verso 25 que te leí. Iban con él. Y mira cómo los definió Jesús, porque él nos conoce. Y les habló claramente el precio que tiene que pagar el discípulo de Jesucristo. Y vamos a ver las características. Y ahí tú te vas a dar cuenta si eres un discípulo de Jesucristo o solo un simple seguidor. Características de un verdadero discípulo de Jesucristo. Vamos a ver estas características que deberá tener un verdadero discípulo de Cristo. Verso 26. Si alguno viene a mí, esto lo dijo Jesús, mira, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Claramente Jesús aquí les dice que la prioridad es Él. La prioridad, Jesucristo es número 1, número 2, número 3, Él es primero. Él es primero, Jesucristo. Que tu trabajo, que tu mamita, que tu familia, que tu esposa, que tu esposo, que tu papá, que tu hijo, que tu negocio, primero es las cosas de Dios. Por eso Él dijo, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y después Dios va a añadir las demás cosas. Si tu prioridad es otra cosa y no es Dios, no es las cosas de Dios, tú eres nada más un seguidor, porque no te importan las cosas de Dios. No valorizas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, característica número 1, fidelidad y lealtad a quien lo llamó. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Fidelidad y lealtad a quien nos llamó. Cuando aquí dice aborrecer, no que vas a odiar a tu familia, no. Dice que vas a amar menos a la familia y le vamos a dar más prioridades a las cosas de Dios, a Cristo. Renunciar a toda prioridad humana, que tu estudio, que tu trabajo, para todo hay tiempo, hermanito, no pongamos excusas. Si Eclesiastés dice que para todo hay tiempo, léete Eclesiastés 3, hasta para morir va a haber tiempo, hermano. No pongamos ya excusas. Entonces, si tú estás poniendo excusas, aquí es la primera característica. El verdadero discípulo de Jesucristo es fiel y leal a quien lo llamó. Primer característica. Entonces, Marcos 12:30. Marcos 12:30. Está aquí nomasito. Marcos 12. Marcos 12:30. Veamos lo que dice. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vaya, bien claro. Si tú dices que eres discípulo de Cristo, vamos a amar a Dios con toda la mente, con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma. Es prioridad, amar a Dios. Entonces, eso es la primera característica, ser fiel y leal a quien nos llamó. O sea, aborrecer a aquello que nos impide seguirlo. No que tu esposa es estorbo, no que tu mamá es estorbo, no, sino que si ella te está impidiendo, pues usted tiene que darle prioridad más a las cosas de Dios, porque para todo hay tiempo. Segunda característica de un discípulo de Cristo, aquí vamos rápido, cargar la cruz.
verso 27 de Lucas 14 que tenemos de base. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es cargar la cruz, hermano? En la época de Jesucristo, los romanos, una manera de castigar a los más malvados era crucificarlos. Esa era la muerte que le daban a los más malvados en la época de Cristo. Los crucificaban. Pero al que iban a crucificar, hacían que él cargara su propia cruz en la que lo iban a clavar. La tenía que llevar. Y esta era una ida sin regreso, porque allá morían. Imagínate. Fíjate por dónde vamos con lo que es si somos discípulos de Jesucristo. Cargar la cruz, dispuesto a soportar las dificultades en este camino, los sufrimientos, las pruebas, las tribulaciones, los riesgos, la negación a este mundo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira, segunda de Timoteo, lo vamos a leer, el consejo que le daba a este predicador joven, discípulo del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 2, y te voy a leer del verso 3 en adelante. Dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué le dice como buen soldado de Jesucristo? ¿Sabía vos que un militar, un soldado, yo lo investigué, por ejemplo en mi país, El Salvador, cuando alguien va a entrar a las filas del ejército, previamente ellos juramentan defender la patria con honor y valor en cumplimiento de su misión. Oye, con honor y valor, ¿qué quiere decir valor? Y este valor, hermanos, es incluso de ofrendar o sacrificar aún su propia vida en cumplimiento de su misión. Fíjate el juramento que hacen. Es hasta la muerte. Es que, hermanos, el evangelio no es para la gente miedosa, haragana, cómoda, floja. No, hermanos. Porque el diablo anda como león rugiente. Si él, el blanco, somos tú y yo. Satanás está esperando un minuto que te salgas, dejes de un día, que dejes de orar, que dejes de ayunar, él está esperando eso y te cae con todo. Porque nos odia. Entonces, ¿por qué Pablo aquí le dice que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo? Le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, ese es el verdadero discípulo de Jesucristo. Entonces Jesús decía en el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate que todos los profetas del Antiguo Testamento, casi a la mayoría los mataron, murieron. Fíjate. Por eso dice, y hasta la muerte si es necesario para mantenerse fiel a él y a su reino. Casi la mayoría de los profetas, de los apóstoles de Jesucristo, en Hebreos 11, versos 36 y 37, y habla que unos fueron aserrados, unos murieron a filo de espada, pero se mantuvieron firmes, hermanos, fieles a quien nos llamó. Pablo le dice también en 2 Timoteo 3:12, he peleado la buena batalla, le dice, he acabado la carrera hasta el final. Pablo, fíjate que fue decapitado, según la historia, por Nerón en Roma. Fíjate cómo murió el apóstol Pablo. La mayor parte de los apóstoles. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Jacobo, Hechos 12:2, Herodes el rey lo mató a filo de espada. Esteban era un diácono. Hechos 7, 59-60, dice que murió apedreado, predicando la palabra. Estos fueron los mártires
Tenemos los mártires de las catacumbas. Hermanos, es que el evangelio no es para gente, como te digo, gente mundana, gente que no ha entendido que tu esposo, te dejó tu esposo y ya te caes vos del evangelio. No es así, hermana. Que tu esposa te dejó y vos te caes del evangelio. No es así, hermano. El discípulo de Jesucristo toma su cruz y lo sigue aún con tanto problema y obstáculos, aún contra esas situaciones, hermano. Soportar las dificultades. Fíjate, los que morían crucificados tenían que cargar su propia cruz y eran los más malvados, se suponía. Dice Marcos 8:35. Marcos 8:35. Da risa el evangelio de hoy. El diablo les ha dado pirulín. Creen que el evangelio hoy le llaman de, qué bonito cantar, predicar, pero no están pagando el precio. Son seguidores nada más impulsivos. Ya te voy a explicar por qué. El evangelio no es fácil, es para los valientes. Heredarán, dice, el reino de los cielos. Los cobardes no. Los que se volvieron atrás, los que prefieren irse a pecar, fueron cobardes. ¿Cómo no será que te estén amenazando, imagínate, de muerte? Si te caes del evangelio por una mala mirada que te hicieron, te vas de la iglesia, porque tu esposa te abandona, ¿cómo no serás y te amenaza? Vos sos el primero que vas a huir. El primerito. Porque no estás dispuesto a pagar ese precio. Entonces esta es una segunda característica, cargar la cruz. Dice Marcos 8:35, te lo voy a leer para casi ir terminando. Marcos 8:35, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Por eso para nosotros el morir es ganancia. Entonces, esa es la segunda característica. Tercera característica, debe de haber una renuncia total a todo lo de esta tierra, de este mundo. Jesús lo hizo, Él fue ejemplo. Él se entregó, joven, 33 años. Como José, dice que Moisés, en vez de estos placeres del pecado, ellos prefirieron negarse a Jesús, llegó hasta la cruz y se entregó por amor a ti y por amor a mí. Eso es cargar la cruz. Es una ida sin retorno. Todos los que cargaban su cruz ya no regresaban, porque allá morían crucificados. Tenían que cargar su propia cruz. Por eso aquí les dice Jesús que no cargue su propia cruz, que no cargare y llevar su propia cruz. Ahora, tercera característica, renuncia total. Te voy a leer aquí Lucas que teníamos de base, Lucas 14, para casi ir terminando, verso 33. Así les dice Jesús, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que posee, comodidades, placeres, orgullo, mundo. Hay que despedirse, decirle adiós a todo esto. Si tú eres un predicador y no quieres dejar tu casa, tus cosas, tu trabajo y Dios te ha llamado, pues tú no eres un discípulo, eres nada más un seguidor impulsivo, emocionalista, y cualquier cosa te hará, el diablo va a ser añicos contigo, va a ser el primero que va a votar, porque no estás dispuesto a pagar ese precio. Renuncia total a los placeres de este mundo, al orgullo. Por eso hay mucho hermano y hermana que está confundido, hermanitos que están con el mundo. Estos son seguidores. A mí me da risa ver esas hermanitas y hermanitos cantando y que se ven así en la carne. No, ellos son seguidores nada más, porque ellos andan de la mano con este mundo. Y dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasa, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas personas andan de la mano con el mismo Satanás. No nos engañemos. Dice primera de Juan 2:15, Juan lo dijo. No améis al mundo. Ahí está la clave del verdadero discípulo de Jesucristo. No améis al mundo, verso 15, primera de Juan.
2:15. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y todo lo que hay, los deseos de la carne, si eres discípulo de Cristo, te vas a negar a lo que esta carne está acostumbrada a pecar. Los deseos de los ojos, lo que los ojos te indican. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanito, hermanita, claramente habla la Biblia. Renuncia total. Si tú no estás dispuesto a eso, me da risa cuando hermanitos los bautizan en agua y que cantan, ya para mí el mundo ya pasó. Mentira. Esa es la canción, pero ellos siguen de la mano del mundo. Si el evangelio es de modo que si alguien está en Cristo es nueva criatura, el evangelio te transforma, te cambia lo que era yo antes. Yo ya no voy a todo eso malo que hacía, todo que ofendía a Dios. Ese es el verdadero discípulo de Jesucristo. 3 características te puse de un verdadero discípulo de Cristo: fiel y leal a Jesucristo, a quien lo llamó; cargar la cruz, ya te lo expliqué; y la renuncia total, decirle adiós a todo este mundo, a todo aquello que hay que despedirse, que nos afecta, para seguir a quien nos llamó. Ahora, estos que Jesús menciona, que los define, porque era puño, y dice que iban multitudes. Aquí te voy a leer ya para finalizar. Muchos les gusta el evangelio, pero no todos son discípulos. La mayoría son seguidores impulsivos, porque les gustó más los de este mundo, y este mundo aquí se va a quedar con todo y ellos. Y Satanás es el primer que ama a este mundo. No es solo un compromiso emocional, hermanito. Como dicen, donde va Vicente va toda la gente. Tiene un costo, tiene un precio. Es la sangre de Cristo, tiene un precio. Por eso Jesús les dice aquí en Lucas 14:25, que dice que grandes multitudes iban con él, y volviéndose, y mira lo que les dice, que ya te lo leí. Está en juego tu salvación, hermanito, hermanita. Si tú eres solo una seguidora, seguidor, no hay ningún cambio en tu vida, de nombre, de palabra. Dices que eres creyente, pero tu testimonio, tus frutos. Y lo terrible es que creyentes, la iglesia ha tenido una gran desviación, solo es seguidora impulsiva. Aman a este mundo, pues aquí se van a quedar. Esos no se van a ir en el rapto. Mentira, falso. Ahí no va a entrar inmundicia. Aquí te vas a quedar en este mundo, ya que lo amas tanto. Comodidades, placeres, hay que pagar el precio. Para finalizar, te voy a leer Mateo 16, verso 26 y 27. Mateo 16, verso 26, 27. ¿Por qué dice? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Está en juego tu salvación, hermanito, hermanita. Si no quieres ser un discípulo, sino un solo seguidor, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es que el seguidor no quiere responsabilidades. Ahí está el hermanito, no se quiere ni bautizar en agua, el amigo, lo voy a pensar, dice 20 años, esperando que te muras está el diablo para llevarte con todo y zapatos para el infierno. Y vos, hermanito, hermanita, deja de tomarte que decís que vacaciones. Hermanita, hermanito, volvete a la iglesia, porque el diablo esperando un espacio está, te sigue los pasos, y cuando vengas a sentir, te ha puesto las cadenas nuevamente. Y 7 espíritus vuelven, dice. 7 peores. Ahí se ven hermanitos que cuando vuelven atrás andan peores que cuando eran mundanos. Y hay hermanitas que están adentro, pero las cabales son mundanas. Les gusta aquí la vanidad, les gusta todo, hermanito, le gusta hermanitos con aritos, igual que las mujeres, hermanitas, andan locas. Entonces, no estamos pagando el precio. Termino diciéndote esto, hermano, hermana. Ministro, tú que eres misionero, no hay que bajar la guardia. Sigue orando, Cristo viene pronto, sigue peleando la batalla como Pablo lo dijo. Mira a Pablo, sus últimos, en Hechos 28, hay buscarlo, últimos 2 años, alquiló una casa y empezó y siguió. Él no perdió la visión. Y aunque sabía que
lo iba a matar, como te digo, el que lo decapitó allá en Roma, Nerón. Ahí Hechos 28, ahí lees, él alquiló y siguió predicando. La misión, él a cumplir su misión iba, sus últimos 2 años de ministerio. Te invito a que leas ese libro de los mártires de las catacumbas. Hoy el Evangelio. Hoy el Evangelio no tiene sufrir. No te digo que, hermanito, va a llover, no voy a ir al culto. Hoy no, me siento mal. Y medio me peleé con mi esposa, me dejó, te caes del Evangelio. O sea, amás más a lo de este mundo, amás más a tu esposo, a tu esposa, porque lo cambias fácilmente. No es así. Examinémoslos con este estudio. Hoy tú defínete, o eres discípulo de Jesucristo o un seguidor. Los seguidores aquí se quedan. Está en juego la salvación. Hacemos un gran daño los que predicamos cuando parecemos suavizar las exigencias del Evangelio. No te das cuenta el daño que le haces si tú eres predicador de la palabra, cuando no enseñas y no exhortas las exigencias que el Evangelio tiene. Tomar la cruz, lo que Jesús dijo. Gloria a Dios, el estudio, hermanos. Dios les bendiga. Les amo en el Señor. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo estudio.